miércoles de Café Esotérico. Mi nombre es Jair Guerrero. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado en estos días? En este 1 de noviembre. Saludos desde aquí de Jalapa, Veracruz, donde estamos realizando este pequeño programa de Café Esotérico. Pues ya para quienes somos mexicanos y quienes nos gustan estas festividades, pues estamos en plena celebración ya de los muertos, de la llegada de los difuntos que vienen, según la tradición, a visitarnos en estas fechas. Y bueno, pues por eso se ponen altares, se ponen ofrendas en estos altares para poder recibir a nuestros difuntos. ¿Ustedes cómo celebran estas fechas? ¿Ponen su altar? ¿O simplemente no les importa? ¿O bien son afectos a visitar pueblitos donde son conocidos por sus tradiciones enfocadas precisamente a la celebración de los muertos? Por ejemplo, aquí cerca de Jalapa está Naulinco, que es una zona ampliamente conocida por su tradición relacionada con la festividad de los muertos, que ya desde días antes se preparan para recibirlos, y todo el pueblo se viste de gala para poder recibir tanto a los visitantes del inframundo como a los visitantes terrenales que van precisamente a ver cómo se celebran allá, cómo celebra la gente estas fechas en aquellas preciosas tierras de Naulinco. Así, de igual modo, hay muchos lugares en nuestro país, como puede ser el caso del estado de Puebla. Hay un lugarcito, un pueblito que se llama Huaquechula, si mal no recuerdo, donde también se pone la festividad preciosa y uno puede ir por todo el pueblito, porque aparte el pueblito está como en... O sea, el pueblo está como en una pendiente, o sea, gran parte del pueblito está así en pendiente. Entonces uno va recorriendo las calles de manera un poco cansada, porque si todo es de subidita, ¿verdad? En un principio. Pero uno puede ir recorriendo las casas, uno puede ir entrando a las casas de la gente, a ver los altares, a ver sus arreglos. La verdad es una experiencia muy fantástica. Yo se la recomiendo muchísimo. Huaquechula, Puebla. Está pues un poco retirado de la capital poblana, pero vale la pena ir a visitarlo. También en Puebla, Zacatlán de las Manzanas. Tiene una festividad muy bonita para quienes gustan de estas fechas, ¿no? Sobre todo un atractivo turístico muy interesante para los extranjeros. Entonces, pues cuéntenme cómo celebran ustedes estas fechas. Se reúnen con la familia para ir al panteón, porque esa es una de las tradiciones más arraigadas. Aún todavía se ve en muchos lugares de México cómo es que la gente va a llevar sus alimentos y conviven en el panteón para recibir ahí a los difuntos. Bueno, a los espíritus de los difuntos, porque a los difuntos no, estaría un poco terrorífico, ¿verdad? Pero así sucede, así es México. México es una mezcla de magia, misticismo y tantas cosas que a la gente de fuera pues sí le resultamos un poco extraña, pero para nosotros pues esto es algo tan normal, tan cotidiano, el tema de estas festividades con la muerte. Entonces, a mí en lo particular me encantan estas fechas, además de que la comida es un tema, es algo primordial. Entonces, en estas fechas tenemos que se elaboran tamales, los tamales en todas sus variedades, formas, colores, sabores. A pesar de que hay como que tamales muy característicos de cada región, pero aún así cada familia le va imprimiendo su propio toque, su propia receta. Entonces está como la discusión de quién se dan los mejores tamales. No sé si les ha tocado esa discusión con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. No es que los tamales de mi abuelita Petra son los mejores. No, que los tamales de mi tía Conchita, los mejores. Entonces cada familia va teniendo su modo muy particular de hacer recetas. Entonces los tamales pues son una característica importante de estas fechas, al igual que calabaza en tacha, mole, pipianes. Bueno, por comida no paramos, y la idea es ofrendar al difunto pues lo que le gustaba en vida, ¿no? La comida que el difunto disfrutaba. Entonces, pues así, Día de Muertos, así el Día de Muertos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente del Día de Muertos. Vamos a hablar acerca de los altares, el significado oculto de los altares del Día de Muertos. Que por cierto, les recomiendo mucho que si andan por acá, por esta zona de Jalapa, Veracruz, vayan a visitar los altares que están en los bajos del Palacio de Gobierno.
La verdad es que este año sí están bien interesantes. Lo que pasa es que en años anteriores como que se repetían mucho. O sea, como que la gente que iba y ponía altares era el mismo altar, misma forma, misma posición, mismo adorno, mismo todo. Pero esta vez sí como que ya trataron de darle un poco de variedad al asunto. Entonces, hay altares de diversas regiones del estado de Veracruz. Digo, obviamente comparado con la grandeza que tiene Veracruz, son más de 200 municipios, imagínense. Para quien no es veracruzano, y dimensionen más de son 212, 213 municipios, a lo mejor me estoy equivocando, pero más o menos ese es el número. Este, entonces, la verdad es que no viene ni el 5% de los municipios que corresponden a Veracruz, pero bueno, por lo menos tenemos aquí una muestra, ¿no?, de lo que se hace en algunos de los municipios más representativos acerca de la celebración de Día de Muertos. Entonces vayan, visiten los altares, están muy interesantes. Además no hay vallas, como en otras ocasiones, donde entonces podemos como que tener la experiencia de estar ahí más de cerca con el tema de las ofrendas y de lo que de lo que exponen ahí quienes realizaron el altar. Entonces, vayan, está muy interesante. Además, creo que en el Museo de Antropología e Historia también están exponiendo altares. En el Instituto también de Antropología de Jalapa, que está ahí mismo enfrente del Museo de Antropología. Me parece que también hacen exposición de altares. No he ido para allá a ver, pero cada año hay una muestra de altares. Entonces hay muchos lugares a donde acudir a ver altares. En las escuelas, sobre todo preparatorias, así las más importantes de Jalapa, también hacen sus muestras de altares, como es la Prepa Jalapa, la Constituyentes, el colegio que está aquí, ¿qué es? El Industrial, aquí se llama la Industrial, le decimos la Industrial, es un lugar donde también se hacen altares cada año. Entonces, pues lugares sobran para poder ir a admirar estas obras artísticas que alumnos, habitantes de los municipios y demás hacen para recordar a los difuntos. Y tenemos varios anuncios. Uno es campañas de tipo social. Fíjense que hace unos días me encontré con un señor aquí en Jalapa, Veracruz. Pues ya es un señor grande, ya es un ancianito, que él pide apoyo para medicamentos. Les voy a pasar el dato, a ver quién nos puede apoyar. Les pido por favor que si tienen a bien apoyar a este señor, ahorita les digo su nombre, estoy buscándolo aquí en mis notas. Señor Ramón Morales, es un señor, ya les digo, un señor de la tercera edad, que se ubica, él se pone ahí en la esquina de de Carrillo Puerto, ahí donde está una conocidísima tienda de vestidos, de fiesta. Y el señor Ramón Morales tiene un problema en sus venas, sobre todo eso se manifiesta en las piernas, entonces constantemente tiene dolor, tiene inflamación y cada 15 días se le está terminando el medicamento. Entonces les voy a poner en la página, en la fanpage Yair Guerrero, lo que necesita el señor Ramón Morales. Él necesita furosemida de 40 miligramos, bilsulfato de clopidogrel 75 miligramos, una crema que se llama Barmicil y diclofenaco de 100 miligramos. La verdad es que el medicamento en su mayoría muy barato. Creo que el más caro es el bilsulfato de clopidogrel, creo que cuesta como 200 pesos. Pero bueno, para este señor la verdad es que estas cantidades pues son un reto. Entonces, porque aparte está pidiendo apoyo para subsistir y aparte apoyo para su medicamento. Entonces no es cualquier cosa. Entonces, ya sea que me manden mensaje privado para poder ir a recoger el medicamento o poder ubicarnos en algún punto para poder ir a entregar el medicamento, pues yo con mucho gusto me ofrezco para poder llevárselo. Y si no, les digo, el señor por lo regular se ubica de lunes a viernes ahí en la esquina de Carrillo Puerto con Enríquez. Ahí se encuentra, ahí él llega como a las 10 de la mañana, ahí se instala como de 10 a 3, viene de una colonia muy lejana,
Ahí se instala para pedir ayuda, para poder tener el apoyo para su medicina. Entonces, pues yo les pido por favor que lo apoyemos y ojalá ya sea a través mío o ustedes, si quieren ir a verlo, pues ahí está. Ahí por lo regular está para que le lleven este medicamento y pues algún otro apoyito, ¿no? Que sea oportuno, sobre todo en estas épocas que ya viene el frío. Entonces, pues cobijas, chamarras y demás, pues siempre se agradece, ¿no? Y además me informan que quien quiera donar ropa de niño, adulto, camisas, pantalones, sobre todo pantalones de mezclilla y chamarras, ropa de niño, está haciendo todas sus variedades, porque hay una escuela en Las Vigas, Veracruz, donde recolectan esta ropa y esta ropa se vende a precios muy chiquitos. La verdad es que pues precios minúsculos realmente para que la gente de a los alrededores pueda consumirla, pueda adquirirla. Y este dinero además se utiliza para el mantenimiento de esta escuela, que a pesar de que es una escuela que está en la cabecera municipal, es una escuela que tiene muchas necesidades y los maestros de ahí, el director y los maestros de ahí hacen todo un esfuerzo para poder mantener la escuela al 100%, pero sí se hace necesario conseguir apoyos para poder mantenerla óptima y darle el material que requieren los niños. Entonces, quien tenga ropa que pueda donar, que quiera donar, que esté en buenas condiciones, yo diría que en excelentes condiciones, y puede donarla. También háganme llegar mensaje privado, yo con todo gusto voy, recojo la ropa, hacemos la labor de poder llevar estas prendas para así apoyar a esta escuela en el municipio vecino de Las Vigas de Ramírez, aquí en el estado de Veracruz. Entonces, así los avisos parroquiales en esta emisión de Café Esotérico. Oigan, ¿ya vieron la película de Coco? Pues yo ya fui a verla. Digamos que no soy muy afecto de ir a ver películas de gran popularidad cuando están recién estrenadas. Esto no en un afán de superioridad intelectual, sino simplemente porque no me llevo mucho con los tumultos, y por lo regular cuando estas películas son de estreno, pues mucha gente va a verlas, y pues efectivamente, pero bueno, se presentó la ocasión y me metí a ver Coco. Con un poco de reserva, la verdad, a pesar de que la casa productora es Disney, y no recuerdo si también Pixar, pero creo que la principal es Disney. Ahorita checo el dato. Pero la verdad es que me llevé una muy buena impresión de esta película. Obviamente, como ya saben, y si no saben, pues les cuento. Coco está inspirada en el tema de Día de Muertos. Esto se los comento precisamente por las fechas que estamos en este momento viviendo. Y trata acerca de un niño que se llama Miguel. Y es un niño que tiene una gran afición por la música. Sin embargo, en su familia pues tienen ahí ciertos prejuicios con el tema de la música, de dedicarse a la música, por ciertos conflictos, ¿no? que hay en su pasado, que no les voy a contar demasiado para no venderles trama y vayan a verla. Y bueno, el tema es cómo es que este niño, por circunstancias varias, llega al mundo de los muertos y se reencuentra con sus antepasados. Así les voy a vender nada más la trama para que ustedes vayan y la disfruten. Sí, ya estoy viendo, es en asociación con es Disney Pixar, la producción. La verdad es que en cuestión técnica, la animación está extraordinaria. Estos señores de Pixar cada vez están más increíbles con su animación. Están verdaderamente soberbios y entonces vayan y disfruten. Por lo menos técnicamente es una película que vale la pena ver. Según tengo entendido y según he estado leyendo, los señores de Pixar, de Disney, hicieron todo un trabajo de investigación para poder entender dentro de lo que ellos han conocido de México. Creo que se vinieron aquí, estuvieron 6 años instalados en nuestro país en diversos municipios, sobre todo en el área de Michoacán, por ahí, de estas zonas del país, para convivir y conocer de cerca la festividad de Día de Muertos. Entonces,
logran capturar bien la esencia. Obviamente hay ciertos clichés, ¿no?, del mexicano, pero creo que lo hicieron bastante bien. Para mi gusto, creo que sí logran capturar la esencia del Día de Muertos. Lo entienden perfectamente bien, pero lo que más me gustó de la película es el entendimiento que tienen de la familia típica mexicana, ¿no? Este significado de unión e integración que existen en las familias, los modismos, las expresiones, y sobre todo, a algunas personas les pareció como un poco exagerada la aversión que tiene la familia hacia el tema de la música. Ahí van a enterarse por qué. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo, que he tenido tanto contacto con muchas personas, ¿no?, a través de las consultas de cartas y todo esto que hago desde hace 17 años, me ha tocado conocer una cantidad de familias impresionante, me ha tocado conocer una gran cantidad de historias y de verdad que me ha tocado conocer cómo es que... Perdón, eso fue mi perro, si escucharon ahí un ruido, es Telma. Me ha tocado conocer cómo es que hay familias completas, familias enteras, incluso por generaciones, que cargan con temas, con temas tabú o con situaciones que lastimaron tanto a una parte, o en su momento dado lastimaron a una persona de la familia, que se vuelve como el tema tabú o secreto y que puede durar generaciones, ¿eh? De verdad me ha tocado conocer historias así. A lo mejor quien no conozca este tipo de dramas familiares le resulten como muy exagerado lo que ahí se plantea, pero créanme que no. Entonces, sí hay historias, sí hay así como dramas familiares que están muy arraigados y pueden durar generaciones, pueden pasar muchas generaciones y esa marca sigue ahí aparentemente indeleble. Y eso es algo que me gustó mucho de la película, la forma en la cual retratan a la familia mexicana, sí, obviamente con el romanticismo que por lo regular se le da al tema de la familia, pero también pues con esta dimensión más realista, vamos a poner el nombre, vamos a llamarle realista, acerca de cómo se mueven las familias en México. Entonces, además, otra cosa que a mí me gustó mucho fue la manera tan bonita en la cual representan el mundo de los muertos. Ahí incluso donde se llegan, o sea, como el punto de llegada de los muertos, copiaron creo que tal cual el interior del Gran Hotel de la Ciudad de México. Vaya, lo reproducen de una manera hermosa. Y además saben ubicar muy bien el significado de los elementos de los altares. Sobre todo el uso de la flor de cempasúchil. Eso es algo muy bonito. Es verdaderamente bello cómo lo manejan, cómo lo logran. Entonces sí vale la pena ir a ver Coco. A lo mejor sea oportuno esperar un poco para poder que pase un poco la euforia de Coco. Pero sí vayan a verla. La verdad es que sí vale muchísimo la pena la película. Nada más que eso sí les advierto, hay que chutarse media hora de un corto de Frozen. Bueno, no es corto, ya es casi una película, pero de media hora. Que la verdad a mí me gustó Frozen, pero híjole, media hora de Frozen está cañón. Entonces, yo les sugiero que si no son muy fans de Frozen, pues mejor se eviten la media hora y se vayan y entren ya directamente a la película, porque sí está un poco brutal eso de aguantarse media hora de Frozen, pero la película vale la pena, la verdad sí vale la pena. Ahora, hay que ver porque esta película recibió mucho apoyo gubernamental. Tan solo le dieron una función especial en el Palacio de Bellas Artes, fueron autoridades federales. Entonces, o sea, está bien, qué bueno, me da gusto, pero también hay por ahí un proyecto que se llama, una película que es netamente mexicana, que se llama El Día de los Muertos, o Día de los Muertos, que ha tenido muchas broncas porque en su momento Disney Pixar se quiso adueñar del nombre de Día de los Muertos. Entonces ahí hubo un conflicto legal fuerte, porque además ya estaba esta película en proceso, y precisamente se llama Día de los Muertos. Entonces ahora por la aparición de Coco, pues han tenido que aplazar su estreno, porque obviamente Pixar se iba a comer las posibilidades que tuviera esta película de generar taquilla. Y bueno, quizás lo aplacen hasta el próximo año. Habrá que ver si realmente el gobierno federal les brinda el apoyo debido para poder
tener un triunfo, ¿no? Anotar si hay una palomita esta casa productora, creo que es de Guadalajara. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Pero mientras, vayan a ver Coco. Está muy bonita, está muy interesante. Para algunos dicen que es lacrimógena. A mí la verdad es que, pues sí, vaya, tiene sus momentos sensibles. Pero será que como yo no conecté mucho con el tema, pues, pero sí a mi alrededor todo el mundo lloraba, ¿no? y pero sí, sí, sí vale la pena. Vayan a ver Coco. Y Pixar, patrocíname. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a hablar de altares de muertos, ¿les parece? Entonces quédense conmigo, esto es Café Esotérico y yo soy Jair Guerrero. Ya estamos de regreso, Café Esotérico, y bueno, para hablar del Día de los Muertos hay que entender varios conceptos. Obviamente no los puedo abarcar todos aquí, es un tema extenso, apasionante. Yo les invito a que si les interesa mucho este tema, pues recurran a la literatura que se han hecho a lo largo de los años con investigadores, antropólogos y demás especialistas en el tema para que puedan enriquecer su conocimiento. Lo que yo les voy a compartir pues es un extracto, ¿no? Muy chiquito, no especializado, pero como sea es interesante conocerlo, porque además pues cada región, cada zona de nuestro país va teniendo sus concepciones muy particulares. Pero bueno, primero hay que entender que lo que tenemos ahorita como Día de Muertos pues ya es como la versión manoseada, pues vamos a llamarle así. Ya metieron ahí un poco sus garras la Iglesia Católica para poder obviamente hacer el sincretismo, porque la festividad de Día de Muertos pues es de origen prehispánico, solamente que cuando llegan los españoles conquistan estas tierras, pues para poder incrustar, obligar a que la religión de los españoles, que en este caso es la católica, el cristianismo, pues tuviera, digamos que cierta penetración entre los pueblos indígenas. Bueno, hicieron ahí sus relaciones, sus sincretismos, para poder así inculcar el credo, ¿no? El credo católico. Pero en realidad la festividad como tal tiene orígenes prehispánicos. Dentro de la visión prehispánica, les voy a comentar, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, que es el reino de los muertos descarnados, o es un lugar que se le conoce también como el inframundo. Término que los españoles en su momento tradujeron como el infierno, pero no en la visión prehispánica, pues este lugar no tenía la connotación que tiene en el catolicismo el infierno, que es un lugar de castigo, es un lugar donde se purgan las culpas y demás. Simplemente es que este era el destino que tenían las almas, ¿no? El Mictlán. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, en este caso Mictlantecutli, que es el señor de los muertos, y a su compañera, que es Mictecacihuatl, o señora de los moradores del recinto de los muertos. Perdón, esto es el WhatsApp, que no lo quité. Entonces, el viajero, en este caso pues el alma, daba los regalos a estas dos deidades. Estos lo enviaban a una de las 9 regiones donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. La idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica. Esto según los registros que hay de etnias como la totonaca, la nahua, mexica y maya, entre otras más. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, es decir, esto iniciaba en agosto y se celebraba durante todo el mes. Recordemos también que toda esta festividad tiene connotaciones netamente agrícolas. Entonces todo va de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Entonces estamos hablando ya de que esto se acerca ya a la temporada del otoño, del invierno, cuando ya viene la etapa de reposo de la tierra.
y precisamente coincide con la celebración de la muerte, ¿no? Eso es algo bien interesante y siempre hay que tenerlo en cuenta. Son festividades netamente agrícolas. Para los indígenas la muerte no tenía la connotación moral que tenía que tiene la religión católica. Ya ven que en la religión católica pues existe esta diferencia entre el cielo y el infierno. Al cielo van los buenos, al infierno van los malos, ¿no? Entonces para la visión indígena esto no existe. Las almas simplemente mueren y van a donde les corresponde según el tipo de muerte que tenían. Por ejemplo, las personas que morían por circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocán o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyocán o paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a todos los que morían de muerte natural y los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuauco, perdón si no lo pronuncié bien, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Entonces, los entierros prehispánicos eran acompañados por dos tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar para transitar el inframundo. Entonces ya desde ahí tenemos el tema de poner en la ofrenda artículos que estuvieran relacionados con el difunto. Luego, en la época colonial, después del siglo XVI, tras la conquista, se introduce en México el terror a la muerte y al infierno, pues con la divulgación que tiene el cristianismo, pues empieza a tener como que esta visión aterradora de la muerte y del infierno. Ya es aquí donde empieza la mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. Es así que durante la colonia se da este sincretismo, como les comentaba yo, en un esfuerzo por evangelizar a los indígenas y dando como resultado un catolicismo muy propio de estas tierras, de la Nueva España, perdón. Entonces, sí es curioso, ¿no? Cómo es que se van adaptando las tradiciones indígenas con el cristianismo católico que trae los españoles, y se forma como que un catolicismo muy aparte del que podremos nosotros observar en Europa. De esta manera se empieza a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, que es cuando se veneraban a los restos de los santos europeos y asiáticos que eran recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos, es decir, llegaban las reliquias de estos santos, y a esta fecha se le denomina el Día de los Fieles Difuntos o Día de Todos Santos. Y bueno, entonces las reliquias eran transportadas a diferentes destinos y se hacían ceremonias para recibirlas donde se acompañaban con arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y con pan de azúcar, que son los antecesores de las famosísimas calaveritas de azúcar, y además con el llamado pan de muerto. Entonces estas ofrendas que vemos nosotros, ya estos dulces, llegan con los españoles porque ellos ya dominaban la técnica del alfeñique, que es la técnica con la cual se elaboran estas calaveritas de azúcar o ataúdes que vemos muy comúnmente en estas fechas. Y además recordemos que en la antigua, con nuestros ancestros, con nuestros indígenas, el pan no existía porque no existía el trigo en nuestras tierras. Entonces el trigo ya es una aportación de España, y es entonces cuando conocemos la panificación. Y pues llega precisamente el tema de la ofrenda, pero ahora con pan, ¿no? Incluso los tamales, digo ya, el tamal es un alimento prehispánico, pero antes no tenía manteca de cerdo. Entonces pues me imagino que era un tamal más bien duro, muy poco húmedo, era más bien un alimento quizás un poco más arenosito, más terroso. Y con la llegada de los españoles llega el puerco, y se empieza a utilizar la manteca de cerdo para la elaboración de diversos alimentos, como en este caso los tamales. Entonces, y pues bueno, ahí sí fue una gran aportación, ¿no? Porque eso de un tamal así como arenosito, seco, pues no se me antoja mucho. Pero
Pero bueno, vean cómo es que se fueron ahí acoplando, ¿no? Las visiones, los modos de entender la divinidad, entender incluso hasta la misma alimentación, cómo se fueron adaptando lo que llega de España y lo que teníamos aquí. Y bueno, pues esto viene como que a enriquecer, pues digamos que dentro de lo positivo, pues enriquece, ¿no? Lo que ya es naturalmente nuestro, ¿no? de nuestra tierra. Y bueno, hablemos de los altares, hablemos de los altares de muertos. El altar es la manifestación física donde vamos a darle la bienvenida a los difuntos. Es donde va a estar representado lo que para nosotros es la muerte. Entonces tenemos dos tipos de altares comúnmente que vamos a encontrar casi en todas las regiones del país. Primero pues se escogerá la habitación donde va a estar el altar. Por lo regular se pone cerca de la entrada, es así, bueno, al menos a mí me ha tocado conocer que muchas familias lo colocan cerca de las entradas, esto por la creencia de que el difunto va a entrar por la puerta, entonces que esté lo más cercano posible a la entrada. Muchos de los altares solamente contarán con 2 niveles que representan el cielo y la tierra. Hay altares también de 3 niveles donde se añade la visión del purgatorio. Hay otros altares donde se consideran 7 niveles que son como los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Y este es como considerado el altar más tradicional o el altar que se espera que se haga para respetar, digamos, que la tradición. Entonces hay que considerar ciertos elementos que son básicos para la elaboración del altar. Y uno de estos es que en cada escalón o en cada escala del altar se forra de tela negra y blanca y cada escalón va a tener un significado distinto. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo del cual sea devoto el difunto o los difuntos a los cuales esté dedicado el altar. El segundo se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí. Aquí habría que señalar que hace tiempo ya la Iglesia Católica dijo que el purgatorio no existía, lo borró de un plumazo. Entonces habría que ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, el segundo escalón es el purgatorio. En el tercer escalón se coloca sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, el personaje principal es otro elemento central de la festividad, que es el pan, que se ofrece como alimento a las ánimas que van a transitar por el altar. En el quinto se coloca el alimento y frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se recuerda por medio del altar. También las fotos pues obviamente es un elemento más bien moderno, porque pues antes no había cámaras fotográficas, entonces pues no había fotos. Entonces ahí se utilizaban, por ejemplo, máscaras o dibujos que simbolizaran al difunto, ¿no? Antes de la invención de la fotografía, pero bueno, ya con la llegada de la cámara fotográfica, con su invención, pues se pudo acceder al tema de poner fotos en este sexto escalón. Y en el último escalón, en el séptimo, se coloca una cruz formada por semillas o frutas con tejocote y lima. Así es como se debe configurar el altar más tradicional. Entonces, repasemos los elementos que debe llevar el altar. Primero, la imagen del difunto. Esta imagen es obviamente fundamental para poder atraer al difunto. Dicha imagen honra la parte más alta del altar, se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos a su vez solo vean únicamente al difunto. Fíjense, ¿no? Todo el trabajo que hay de por medio en un altar muy tradicional. Luego, la cruz es un elemento que se introduce en todos los altares y que obviamente representa el credo católico, y además esto va en la parte superior del altar para poder magnificar el tema religioso. Por otro lado, también tenemos copal e incienso, que es un elemento netamente prehispánico que limpia y purifica las energías del lugar y de quien lo utiliza. El incienso tal cual santifica el ambiente. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se puede adornar con limones, con mandarinas y sobre todo con flores de cempasúchil.
La flor de cempasúchil, por cierto, es importante porque su aroma es el que guía a los espíritus para poder llegar a este mundo y en este caso pues a los altares que les estamos dedicando. Por otro lado, las calaveras que son distribuidas en todo el altar, que pueden ser de azúcar, barro, yeso y con adornos de colores, se les considera una alusión a la muerte y recuerda que ésta siempre está presente. El pan representa la Eucaristía y obviamente es un agregado que dan los españoles a los altares una vez que ya se hace el sincretismo y se adorna con forma de huesos en alusión a la cruz y se espolvorea con azúcar y muchas veces este pan, el tradicional, se debe hacer con anís. También se les puede poner bebidas alcohólicas a los difuntos, además de los objetos personales que en este caso acompañaron en vida al difunto. Entonces, pues estos serían como los elementos más significativos. También debe ir agua. Es importante que vaya el agua porque refleja la pureza del alma, representa el cielo, la regeneración de la vida y de las siembras. Recordemos que es una tradición netamente agrícola. Además, en teoría, pues el agua sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje, después del tránsito entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Hay incluso altares que colocan elementos de aseo para que en teoría el espíritu se limpie. Papel picado, que también es muy tradicional, pues representa la alegría y la fiesta de estos días y representa el viento. Y por supuesto que no pueden faltar velas, veladoras y cirios, ya que todos estos elementos se consideran como una guía, una luz que va a permitir guiar al muerto hacia el altar, ¿no? hacia este mundo. Y de igual modo, pues es la luz que va a guiar al difunto de nuevo a su mundo, al inframundo. Entonces, pues son los elementos más interesantes que se pueden considerar en un altar, son los elementos más tradicionales que debe llevar el altar de muertos. Como ven ustedes, ¿cuántos elementos de aquí anotaron? ¿Cuántos elementos tienen en su altar de muertos? ¿Cuántos elementos han visto en los altares en diversas exposiciones que hay a lo largo de su ciudad? Entonces, pues cuéntenme. Recuerden que está la fanpage, es Yair Guerrero en Facebook. Ahí pueden encontrarme, pueden localizarme para poder comentarme cómo celebran el Día de Muertos. Pues les digo, es un tema extenso, no es únicamente esto, hay mucho que atender. Cada comunidad, cada región tiene su manera muy particular de entender a la muerte. Hay muchos datos interesantes que en otras ocasiones abordaremos, pero por lo mientras, pues esto es lo que pues el tiempo me da para compartirles. Ojalá haya sido de su interés. Ya saben que si les gusta este video, pues denle like. Además les pido por favor que se suscriban a este canal de YouTube, que es donde estamos compartiendo café esotérico. Y además también les informo que ya a partir de este mes, a partir de noviembre, ya empiezan a efectuarse las lecturas de tarot anuales, o sea, ya para que puedan ir viendo qué depara el 2018, ya pueden ir reservando su lugar. Si están aquí en Jalapa puede ser lectura presencial, pero también puede ser una lectura a distancia, que en este caso pueden contactarse conmigo ya sea a través de Facebook, la fanpage, insisto, Yair Guerrero, Y-A-I-R, Yair Guerrero, o bien vía WhatsApp a través del número 2282 430996. Ahí pueden también localizarme para poder solicitar sus citas y poder ya ir agendando la lectura de tarot anual para que conozcan cómo va a estar el 2018. Por otro lado, también recuerden que tengo ya disponible el anuario astrológico 2018 para quien lo solicite. Es necesario que conozcan su hora de nacimiento lo más exacta posible para que así las predicciones también sean lo más exactas posibles y poder hacerles el anuario. Si no saben su hora de nacimiento, es imposible hacer el anuario. Se puede hacer, pero implica más trabajo y más o menos hacer un sondeo de cómo a qué hora nacieron, y la verdad es que es un poco complejo. Entonces prefiero que tengan bien clara su hora de nacimiento para poder yo hacer el trabajo, ¿no? Entonces pues ya este programa se me está acabando, ya se me van los minutos, ya me quedan unos segundos. Les recuerdo las campañas de ayuda, de apoyo. Vamos a apoyar al señor Ramón, vamos a apoyar a la escuela en Las Vigas
con la ropa que puedan donar. Yo se los voy a agradecer mucho, pero se lo van a agradecer más allá los niños y los padres de familia de los niños que tanto necesidad tienen. Y bueno, soy Jair Guerrero, nos estamos encontrando por aquí el próximo miércoles. Esto fue Café Esotérico, nos vemos, bye.